esta es una época donde en muchas congregaciones hemos visto una serie de prácticas y enseñanzas que, si somos honestos a la luz de las Escrituras, no debería suceder. Y es relacionado con el tema de las finanzas. Es por eso que en este mes de enero haremos una pausa en nuestro estudio continuo del Evangelio de Lucas y nos dedicaremos a estudiar algo que he titulado la teología del dar. La teología del dar. Para eso quiero que podamos ir a 2 de Corintios, capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Mientras ustedes van ahí, lo que quiero reforzar es decirles que durante estos 5 domingos de enero intentaremos ver todo el capítulo 8 de 2 de Corintios y el capítulo 9. Es decir, vamos a dividir los dos capítulos en 5 sermones, si el Señor lo permite. 2 de Corintios, capítulo 8. Y en la mañana de hoy vamos a ver los primeros 5 versículos. Y al igual que el año pasado, en este nuevo año, cuando vamos a leer la palabra del Señor, ¿qué hacemos? Ok, me alegra que ya vayamos. Vamos a poner nuestros pies. Yo voy a leer los primeros 4 versículos y ustedes van a leer el versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 8. Yo leo del 1 al 4 y todos juntos leemos el 5. ¿De acuerdo? Vamos a leer. ¿Están ahí? ¿Amén? Amén. Ok. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Juntos, como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre Dios, bendito eres, Señor, inmenso en gracia y en bondad. Gracias por darnos el privilegio de empezar un año calendario más, Señor. Y sobre todo empezándolos reunidos como un solo pueblo, deseosos de escuchar tu voz. Leer tu palabra en el escenario político es una bendición, porque sabemos que hay hermanos que enfrentan una persecución frontal, Señor, y que quizás no pueden disfrutar de congregarse. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de estar juntos en armonía, y es algo precioso y refrescante para nuestras almas. Padre, estamos aquí en medio de debilidades, inconvenientes y problemas, y seguramente al hablar de finanzas es un tema que para algunos han sido lastimados, para otros quizás lo ignoramos y quizás lo hacemos con nuestra propia forma de vivir y no la luz de la palabra. Quiero pedirte, Señor, que nos regales a todos un corazón humilde para atender tu palabra. Quiero pedirte que nos regales sabiduría, Señor, para poder aplicarlas, deseosos de ser transformados a la luz de ella. Quiero pedirte, Señor, que las debilidades de este predicador y sus muchos pecados no sean tenidos en cuenta, para que tú bendigas a tu grey y a tu pueblo, Señor. Nos alegra mucho saber que tenemos un mediador y que nuestra oración es escuchada precisamente por ese glorioso mediador que es el Señor Jesucristo. No hay méritos en nosotros para que tú escuches nuestra oración, pero los méritos todos y la gloria es del Señor Jesucristo. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Como les estaba diciendo, y precisamente como decía Edward, en esta época sale una serie de prácticas, y soy honesto que no las conozco todas. Algunos que tienen mucho más años en iglesias saben de qué les hablo. Yo le preguntaba a mi esposa y ella me hablaba acerca de primicias, pactos, semillas y todo relacionado en el tema financiero, siembras y un poco de más palabras fuera de las que normalmente manejamos, que pueden ser diezmos y ofrendas. Y en mi poca experiencia recuerdo que debería ser supuestamente hacer una primicia el primer domingo del mes, pero me decía no, eso fue cambiando según la fecha de pago de las personas. Eso se hace para el domingo de quincena o para el domingo de final de mes, donde las personas han recibido su salario y comúnmente pueden venir y hacer este tipo de prácticas.
¿Tiene algo malo dar en la casa del Señor? No, claro que no tiene nada de malo dar en la casa del Señor. Pero ¿con qué intención se nos decía que diéramos y con qué intención dábamos nosotros? Porque tenemos que ser honestos. No se trata exclusivamente de una práctica antibíblica de líderes religiosos, sino también una práctica antibíblica del pueblo del Señor. Para eso, quise compartir este estudio. Y hermanos, ha sido una semana difícil para compartir este estudio, no por temas de ocupaciones, sino por convencimiento de pecado en mi corazón en varios aspectos. Y lo que se iba a ser un sermón, viendo toda la unidad de pensamiento en el capítulo 8 y capítulo 9, decidí seguir la voz del Señor y compartir todos estos 2 capítulos, y la idea es poderlo hacerlo en 5 sermones. Como les decía, en la mañana de hoy vamos a ver capítulo 8, en los versículos del 1 al 5 que hemos leído. Si yo les preguntara a ustedes el top 3 de los temas que el Señor Jesucristo predicó en los 4 evangelios que tenemos en las Escrituras, ¿cuáles llegaría a su mente? Alguno pudiera decir el arrepentimiento, otro pudiera decir el reino de los cielos, otro pudiera ser el infierno. Pero quizás muchos de nosotros pudieran asombrarse que el primer tema del que el Señor Jesucristo habló fue del tema del dinero o relacionado con el dinero y las finanzas. Aún las únicas palabras registradas fuera de los 4 evangelios, que es en Hechos 20, versículo 35, las palabras del Señor Jesús, registradas fuera del evangelio, fue: más bienaventurado es dar que recibir. Y se halla en Hechos 20, versículo 35. Y yo les decía que sentía convicción de pecado, porque los que llevan regularidad en congregarse en esta iglesia local o seguir la transmisión de las predicaciones, saben que de los menores temas que este predicador ha enseñado es de ¿qué? Finanzas, ofrendas y diezmos. Y eso no lo digo para alabanza y gloria de mi nombre. Eso lo digo en reconocimiento de culpa, porque si yo debo predicar lo que Jesús predicó y su mayor tema fue este y no lo estoy predicando, ¿cómo me deja eso? Al mismo tiempo, tengo que ser honestos con ustedes, que hablar de este tema para mí tampoco es que sea muy sencillo. Puede ser algo de orgullo, quizás. Puede ser porque muchos de nosotros hemos sido lastimados con este tema también. Pero a la luz de las Escrituras, y si seguimos el consejo de Pablo, que tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, significa enseñar desde Génesis hasta Apocalipsis, debemos apegarnos a lo que el texto dice. Ahora, y de una vez hago una aclaración, esta introducción va a ser un poco larga, pero es tantas las ideas erróneas que tenemos sobre esto que quiero tomarme mi tiempo para hacer algo de aclaración en muchos conceptos, y de así sea de mayor entendimiento el propósito de Pablo al hablar acerca de las ofrendas. ¿Cómo funcionaba el diezmo en el Antiguo Testamento? La historia de Israel es una historia de teocracia, un gobierno donde la máxima autoridad, el rey, era Dios. Y como todo gobierno, en este caso Dios, al ser su rey, instauró una serie de leyes. Entre esas tenemos una serie de leyes ceremoniales, leyes sobre la sanidad y a una serie de leyes de régimen contributivo. ¿Qué quiere decir eso? Impuestos. Y muchos hemos pensado que el diezmo se trataba únicamente del 10% de lo producido. Pero si tú miras el diezmo del Antiguo Testamento, más bien está relacionado acerca de un 23.3%. Un 10% para algún asunto que fue el sostenimiento de los levitas, que eran los sacerdotes. Un 10% para la celebración de las fiestas instauradas por el mismo Señor. Y un 10% que se aplicaba cada 3 años. Si tú coges 10 y divides entre 3, te da 3.3%. Es decir que anualmente Israel estaba pagando no un 10%, sino un 23.3%. Sino que la medida que se tomaba era un 10%. Y como les decía, tenían unos propósitos particulares dados por el Señor y hay una especie de una ley contributiva, una ley de impuestos para ser aplicadas a la nación.
Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que los predicadores han usado. Como le escuché un día a alguien, tienen la capacidad de sacar dinero de cualquier versículo. Y por ejemplo, si vamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 10, y escuchamos: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ven, hermanos, por eso tenemos que traer las ofrendas, las siembras y todas las otras palabras que dijimos al inicio, para que nos demos cuenta cómo los cielos serán abiertos si usted trae a la casa del Señor. Y es esto la enseñanza particular de este capítulo, de este libro del profeta Malaquías. Como suele suceder en ese tipo de enseñanzas, solo basta leer 2 versículos arriba o 2 versículos abajo y nos daremos cuenta que la idea particular que nos están diciendo no es así. Por ejemplo, si tú puedes leer desde el versículo 7, el profeta está diciendo: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Recuerdan que ellos estaban bajo una teocracia? ¿Cómo fue esa relación de Dios con ellos? Por medio de un pacto. Yo he prometido a ustedes bendecirlos si ustedes cumplen esta parte del pacto. Pero también he prometido maldecirlos si ustedes incumplen esta parte del pacto. Fue así un pacto de obras dado a la nación. Obviamente la nación falló. Y en los muchos aspectos que había bendición, al fallar, al no cumplir la parte, el pacto debió haber sido quebrantado. ¿Y qué llegó? La maldición a la nación de Israel. Por eso el exilio, por eso la persecución, por eso muchas cosas más. ¿Qué les dice Dios en el versículo 7? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y en qué hemos de volvernos?, preguntaron ellos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Qué es eso? Un lenguaje de llamado al arrepentimiento. Aléjense de las prácticas que han llevado al quebrantamiento del pacto. Arrepiéntanse de eso y restauren la relación conmigo. Entendemos a lo largo de las Escrituras que en todo lo que la nación le sucedió por consecuencia de su pecado era el juicio del Señor. ¿Con qué propósito? Purgar el pecado en el corazón de ellos, llevarlos al arrepentimiento y a la fe de un intercesor que mediara entre ellos y Dios, porque por sus propias obras nunca iban a permanecer en el pacto. Por eso Jesús habla, cuando compartió la cena, esta sangre es sangre de un ¿qué? Nuevo pacto. Ya la forma de relacionarse con Dios, y es el propósito principal del libro de Hebreos, es distinto. Lo que Dios estableció en el antiguo pacto fue cumplido en la persona de Cristo, y Cristo garantiza un nuevo pacto. Ya no nos acercamos a Dios intentando por nuestros propios méritos tener una relación con Él, sino que lo que el hombre falló, Cristo venció y nos lo garantiza para nosotros por gracia meramente. De eso se trata entonces el nuevo pacto. Y como aquellas leyes ceremoniales, rituales y aún contributivas fueron cumplidas en la persona de Cristo y nos garantiza un nuevo pacto, es por eso que en el Nuevo Testamento no vemos el lenguaje del diezmo, pero los principios con los que el diezmo se aplicaba en el antiguo pacto se siguen aplicando en el nuevo pacto. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Para qué entonces son las ofrendas en el día de hoy? ¿Para qué la iglesia tiene un espacio de recaudar ofrendas? ¿Con qué propósito? Bueno, principal propósito de la iglesia neotestamentaria, la iglesia primitiva, era un apoyo a los líderes, un apoyo a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, a los que son responsables de dirigir, servir y trabajar en la iglesia. Ustedes podemos leer, dando unas páginas atrás, en 1 Corintios capítulo 9, a partir del versículo 6,
cómo el apóstol Pablo, hablando de él y de Bernabé, los que estaban sirviendo en el ministerio de las enseñanzas, está diciendo: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Si usted trabaja en algo, usted espera una retribución de lo que usted trabaja. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Y sigue diciendo: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y la idea principal la condensa en el versículo 14, cuando él dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Si usted presta sus servicios a una empresa, si usted presta el servicio a una empresa, lo que usted espera es que la empresa haya una retribución económica. Y lo que se hace desde la predicación es un servicio al Señor. Y el mismo Señor demanda por medio de su ley, con los ejemplos que vimos, que haya una retribución a los que sirven en la predicación de la palabra. En otras palabras de Pablo a la iglesia de Galacia, en Gálatas capítulo 6, versículo 6, él dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de cosas buenas con el que lo instruye. De forma directa, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17, ahí vamos a darnos cuenta de las palabras de Pablo acerca de los que se dedican al ministerio de la predicación de la palabra. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto es un trabajo, mis hermanos. La predicación es un trabajo. ¿Qué es un trabajo? Es un esfuerzo mental y físico que recibe una remuneración. Llámele la profesión que usted le quiera llamar. Y esto es un trabajo que se hace. Y la Biblia instruye que los que lideran, enseñan, deben ser atendidos en sus necesidades. No sus lujos, sino en sus necesidades. Las necesidades de cualquier persona que trabaja: techo, comida, vivienda. Techo, comida y ropa. Ok. Entonces, la iglesia tenía la responsabilidad de apoyar su liderazgo espiritual, la iglesia primitiva. Ahora, ¿con cuál era la otra enfoque que se reunían las ofrendas? Bueno, se dieron para satisfacer las necesidades de las personas, para atender las necesidades materiales del pueblo de Dios. Se usa para apoyar al pueblo de Dios en aquellos que tengan necesidades. Las viudas, huérfanos, enfermos. Hechos capítulo 7, donde se narra las palabras del apóstol Pedro: es necesario que entre ustedes escojan a 7 varones con características idóneas que puedan atender a las personas en necesidad. Y en ese momento eran unas viudas que eran desatendidas y la gente estaba murmurando: mira que hablan del amor y no cuidan de ellos mismos ni siquiera. Entonces las finanzas son usadas para tratar las necesidades del pueblo de Dios. Y es ese tema que precisamente Pablo está tratando en los capítulos 8 y 9 de Corintios. Es decir, el propósito de la colecta que Pablo está pidiendo es para ayudar a los hermanos en fe de la iglesia de Jerusalén, que se hallaban en extrema pobreza. Pero las características que Pablo menciona aquí acerca del dar pueden aplicar tanto para el primer principio, el sostenimiento de los líderes espirituales, como el segundo, el ayudar en las necesidades materiales. No solo se trataba del fin, sino de las características. Como les dije al inicio, no solo se trata de prácticas antibíblicas de líderes espirituales, se trata muchas veces de prácticas antibíblicas del mismo pueblo del Señor.
¿Y por qué Pablo estaba recogiendo ofrendas para ayudar a la iglesia de Jerusalén? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué la iglesia de Jerusalén, aquella que vemos en el capítulo 2 y el capítulo 4 del libro de Hechos, donde vendían sus propiedades para aliviar las cargas de todos aquellos necesitados? Aún dice el capítulo 4 al final que no había en medio de ellos nadie necesitado, porque se estaba supliendo las necesidades por medio de las ventas de las propiedades de la misma comunidad. ¿Cómo llegaron entonces a una situación de pobreza? Bueno, lo primero que tenemos que recordar que la iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia creyente. ¿Cuándo sucedió? Después de Pentecostés. Desciende el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto y empieza a hacer evidencia ese hablar en lenguas conocidas para las personas que se hallaban. Se estaba celebrando una fiesta judía y llegaban judíos de diferentes áreas, estaba la ciudad repleta. Y luego predica Pedro, ¿no? Y se dice que hubo una gran multitud de convertidos. Se habla primero de 3,000 y más adelante se habla de 5,000. Un crecimiento impresionante de esta primera iglesia. ¿Qué sucede? Si tú eres creyente y estás de visita y vas a otra ciudad porque tú amas al pueblo del Señor y vas a estar un periodo de tiempo, ¿qué haces? Buscas por internet, te comunicas con algún pastor o conocido. Oye, ¿puedes darme una referencia? Yo quiero congregarme. Imagínate que sea la única iglesia, la primera iglesia en el mundo. Y tenías ese convencimiento para dónde ibas a ir. Todos se quedaron ahí. Súmale a eso que además, al ser judío, pero ahora eras creyente, los judíos, tus compañeros de raza, de nación, estaban en contra de la religión cristiana. ¿Qué sucedió? La persecución. Además, no era una persecución únicamente que te apartaban de la sinagoga, sino que no tenían ningún tipo de vínculo contigo. Y eso aún el vínculo comercial. Si tú tenías algún negocio, ya ibas a perder una gran multitud de personas que comerciaban contigo. En medio de eso también estaba la gran opresión del Imperio Romano en toda el área donde ellos ejercían autoridad. Roma era rica, pero el imperio no, y me refiero a las naciones que ellos gobernaban. ¿Qué hizo Roma? Además de gobernar militarmente, extraerle todos sus recursos, grabarle unos impuestos altísimos. Ustedes recuerdan lo que hacían los publicanos, ¿no? Y cómo la nación se quejaba por ese tipo de impuestos. Entonces, todo esto es un cóctel perfecto para llevar a esta iglesia poco a poco hacia la pobreza. Y pasó de ser una iglesia modelo, donde se subsanaban las necesidades de aquellos que tenían necesidades, y vino a ser una iglesia con problemas materiales. Y es aquí donde Pablo decide ayudar haciendo una colecta en las iglesias gentiles donde él tenía su ministerio. Y eso, mis hermanos, es la introducción del sermón. Pero no se preocupen que el sermón no es tan extenso como la introducción. Entonces, aclaramos unas ideas de lo que se ha significado siempre el tema del diezmo en el antiguo pacto. Aclaramos con qué intención las iglesias practican las ofrendas. Ahora vamos a entrar a las características. Por eso he titulado esta serie La teología del dar. Y como subtítulo para el día de hoy pudiéramos ver como las características del dar en el cristianismo. Y Pablo aquí menciona 3 palabras particulares que los quiero usar como puntos principales. Pablo habla de la gracia de Dios, Pablo habla de un gozo abundante, Pablo habla de la generosidad. Y como último vamos a ver unas aplicaciones. Dice, asimismo, hermanos, nuestro versículo primero del capítulo 8, os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Aunque Pablo desea que los corintios y nosotros veamos el ejemplo de los macedonios al ofrendar, que fue la lectura que hicimos al inicio, Pablo no empieza hablando de ellos, es decir, de los macedonios como ejemplo. ¿Lo notaron? ¿De qué habla primero Pablo antes de hablar del ejemplo de los macedonios? De la gracia de Dios. Pablo habla de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el ministerio del dar cristiano no es lo mismo que la filantropía humana.
¿Qué quiero decir con eso? Ciertamente el ser humano, participa del dar en medio de las necesidades de la humanidad, pero sus motivaciones y formas son otras a del pueblo del Señor. Miren, por ejemplo, cuando se hacen las teletones, ¿no? No recuerdo cada cuánto la hacen, creo que es una vez al año, y con unas buenas intenciones. Pero la gente, unos aportan 100,000, otros aportan 500,000, quizás uno aporte 1,000,000. Pero ¿de qué aporta la gente? De los que les sobra, normalmente. De los que les sobra. No es un asunto que demande sacrificio para las personas o un cambio de forma de vivir. Aún un incrédulo con un familiar en necesidad quizás haga un sacrificio temporal. Pero detrás de lo que ayuda a ese familiar, ahí se halla la motivación principal. ¿Lo hace por qué? Por cubrir una necesidad momentánea. Y eso no tiene nada malo en sí. Yo creo que más bien es como todavía la imagen de Dios en el ser humano, distorsionada por el pecado. Pero ese deseo de dar y ayudar al necesitado es la imagen de Dios que todavía mora en el ser humano. Por eso, Pablo empieza hablando de la gracia de Dios que estos macedonios habían experimentado. La gracia de Dios que se les ha dado a la iglesia de Macedonia. ¿Y a qué se refiere Pablo a gracia? ¿A qué se refiere Pablo a decir que los macedonios habían recibido la gracia de Dios? Bueno, el concepto más básico es que la gracia es cuando Dios trata al pecador como no lo merece, ¿no? Dios trata con favor al pecador cuando no lo merece. ¿Y cuál es esa gracia? Bueno, Dios otorga perdón, redime la culpa, nos imputa nuestra responsabilidad moral en un sustituto, nos acredita la perfección en justicia de ese sustituto a nuestro expediente judicial y así nos hace aceptos por Él por siempre. Y sabemos que ese sustituto es el Señor Jesucristo. Nos da un nuevo corazón, nos da una nueva naturaleza, revela su existencia en nuestros corazones. Pasamos de la incredulidad a creer en la existencia no solo del Dios creador, sino de su Hijo, el Señor Jesucristo. Nos capacita para vivir hasta su feliz regreso o nuestra gozosa partida hacia su presencia. Nos llama ahora hijos cuando antes éramos sus enemigos. Nos reconcilia con Él, desechando toda enemistad por siempre. Y esta gracia recibida es el origen del dar en el creyente. Nuevamente, esta gracia recibida, el don de la salvación, es el origen del dar en el creyente. ¿Ven? No es meramente cumplir con una norma, no es meramente lo que las iglesias deberían hacer y han hecho por cultura. Nos educamos porque a dar es una cultura, se ha vuelto una cultura, pero el origen es la gracia que se recibe en el corazón. Ahora, Pablo añade una segunda característica, nuestro segundo punto. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que había una abundancia de gozo. Pero hay un contexto en esa abundancia de gozo. ¿Cuál es el contexto? Grande prueba de tribulación. El dar incluye un gozo abundante. Pero Pablo con este ejemplo nos pone en un contraste, ¿no? ¿Cómo experimentas gozo en medio de la tribulación? Eso es un contraste. Normalmente gozos en esta época donde no teníamos tribulación. Hace 2 días celebrando un fin de año, compartiendo en familia la alegría de vernos. No, aquí está hablando de un gozo distinto, un gozo que se experimenta en una grande prueba de tribulación. Tenemos que saber que Macedonia era la parte norte de Grecia. Y en esa parte de norte de Grecia, conocida como Macedonia, hay 3 iglesias de las cuales por lo menos tenemos referencia. En la región de Tesalónica, los tesalonicenses, a quien se le escribió la primera y segunda carta. En la región de Filipo, los filipenses, a quien se le escribió la carta de Filipenses, y en la región de Berea, es decir, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Filipo y la iglesia en Berea. Y tenemos varios textos acerca de estas iglesias padeciendo persecución. Por ejemplo, vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1,
versículo 6. Y ahí podemos ver, por ejemplo, cómo Pablo habla acerca de ellas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Pablo dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en que en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No solamente ahí, sino en el capítulo 3, los versículos 3 y 4, Pablo sigue diciendo: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para estos estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecimos que íbamos a pasar, ¿qué? Tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Muy parecido a las palabras del Señor Jesucristo. En el mundo vas a tener aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. A la otra iglesia, a los filipenses, en Filipenses 4, versículo 14, Pablo les dice: porque juntamente conmigo hicieron partícipes de mis tribulaciones. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cuál es la tribulación que Pablo estaba mencionando a estas iglesias en medio de los gentiles? Bueno, el florecimiento del cristianismo en la población gentil trajo consigo varias pruebas de aflicción. Eran perseguidos por judíos ortodoxos, como decíamos hace un momento. Eran despreciados en ocasiones por creyentes de nacionalidad judía, como le sucedió al mismo Pablo en sus inicios, y luego de una visión del apóstol Pedro, entendió que el evangelio también era para los gentiles. No siempre se tuvo esa visión con claridad. Aún el judío creyente seguía pensando que el evangelio del Señor Jesucristo era únicamente para ellos como nación. Entonces, los creyentes gentiles sentían en ocasiones el desprecio de los creyentes judíos. Podemos hablar del gobierno romano, ¿no?, que reclamaba únicamente la adoración a César. Si tú practicabas otra religión, te veías en problemas. Además, el cristianismo trajo consigo cambios en tu forma de vivir, distintos a la sociedad que los rodeaba. Lo que para ellos era lícito, para ti no lo era. Y bien saben ustedes, como creyentes, al día de hoy, lo que significa no participar de lo que el mundo participa. Es una gran tribulación, es una gran prueba que trae sufrimiento. Sin embargo, Pablo nos recuerda que el gozo es algo que se experimenta a pesar de las circunstancias. Incluso la palabra que utiliza Pablo aquí para describir prueba hace referencia a cuando el metal es pasado por oro para probar su calidad. No está hablando de algo como un enojo de un amigo contigo porque eras creyente. Está hablando de algo doloroso y difícil. Pero el dar en el creyente está marcado por un gozo abundante. Pablo añade que no solo experimentaron gozo, sino que fue abundante. Y en el versículo 3, Pablo dice que lo hicieron con agrado. Es una descripción mayor de lo que significa dar con gozo. ¿Qué significa dar con gozo? Pablo nos está diciendo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el creyente da con alegría, no con tristeza. No lo da por necesidad, no lo da por esperar algo a cambio, sino por experimentar la alegría de lo ya recibido. Por eso el origen del dar es la gracia recibida. No es bajo presión ni manipulación. No es para intentar ganar el favor de Dios. Es por comprender que hay mayor felicidad en dar que en recibir. Pablo dice en el capítulo 9, precisamente, Dios ama al dador alegre. Y hasta aquí, Pablo no está hablando de cantidad, ¿no? Pablo está hablando de lo que entiende él, el evangelio hace en el ser humano, una transformación interna, que la preocupación de Dios parte del corazón del hombre y no de meras acciones externas. ¿Ven? El dar en el creyente es distinto a la filantropía humana. No se trata meramente de un acto de meter la mano y dar. Se trata de una serie de características que solamente experimenta el creyente. El gozo al momento de dar.
Este gozo llevó a los macedonios a rogarle a Pablo que los dejara participar, versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cómo fue eso? Pablo, que había estado sembrando el evangelio en Macedonia, les anuncia la gran situación de pobreza en Jerusalén y les dice que está recogiendo un tipo de ofrendas. Y Pablo, conociendo la extrema pobreza de los macedonios, dice: ustedes no están aptos para dar financieramente. Hermanos, ustedes dan de lo que van a comer el día de hoy. Y usted y yo diríamos: eso es lógico, es verdad, Pablo, tú tienes razón, mejor no vamos a dar. Pero ¿qué dijeron los macedonios? Pablo, no nos quites el privilegio de dar. Déjanos participar, por favor. Yo sé que yo estoy padeciendo hambre. Hoy tenía solamente 2 comidas. Bueno, me quedaré con una, pero yo quiero participar. Y no con un peso. No porque Pablo los manipulara en su conciencia, sino con la libertad, como cada quien propuso en su corazón. Palabras de Pablo en el capítulo 9. ¿Saben qué es lo más maravilloso? Recuerden, ellos enfrentaban persecución de creyentes judíos. La iglesia de Jerusalén, una iglesia de creyentes judíos. ¿Sabían ellos que la colecta era para darle a personas que quizás los habían perseguido? Pero ellos no se fijaron que era para ese tipo de cristianos. Pablo ya los había instruido que el muro de separación, como dice en Efesios, que había entre judíos y gentiles, Cristo lo había derrumbado y de ambas naciones había hecho un solo pueblo. Ya no miraban las circunstancias que pudieran ser de tropiezo. A ese es el que le vamos a dar, a ese no le doy. Ellos no dijeron eso. Ellos sabían que eran uno solo en la persona de Cristo. Ellos atesoraron el ministerio del dar como un privilegio y no como una carga. Ellos comprendían que Dios es el dueño de las cosas y Él las da conforme a su voluntad. Ser partícipe entonces es ser instrumento de la gracia de Dios. Dios puede usar a quien quiera para llevar sus propósitos a cabo. Pero ellos veían que a quien Dios usa es hacerlo partícipe de su gracia. Y eso es un privilegio. Que una persona sea bendecida por medio de ti, cuando Dios puede utilizar hasta un burro para hablar. Eso es un privilegio, no es una carga. No es una carga. Ellos comprendían que esto los purgaba de la avaricia y del amor al dinero. Por eso había gozo en ellos, porque al participar ellos no se aferraban a lo poco que tenían. Era un gozo. Y Pablo sigue añadiendo otra característica: la gracia, el gozo. ¿Y cuál es la otra G? Las 3 G de Dios: gracia, gozo, como dice el pastor Sugel, o como lo dice la misma Biblia, generosidad. Y Pablo hace otro contraste. Ellos tenían una profunda pobreza, pero tuvieron una abundancia en generosidad. ¿Vieron el contraste? ¿Han visto personas en extrema pobreza que sean abundantes en generosidad? Yo no lo he visto. Precisamente porque el dar cristiano es distinto a la filantropía humana. Y hace nuevamente un contraste. ¿Cuál es el tipo de pobreza que Pablo está utilizando aquí? La palabra que él utiliza para pobreza es aquella que vimos en el Evangelio de Lucas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los pobres espirituales? Que decíamos que no era ese tipo de pobreza donde todavía podías valerte por ti mismo, sino ese estado de mendicidad, de ser mendigo, que dependes exclusivamente de otro para poder sobrevivir. Esa es la misma palabra que utiliza Pablo aquí, a la cual también el Evangelio de Lucas hace referencia en la historia de Rico y Lázaro, hablar de Lázaro como un mendigo. La pobreza de los macedonios era una pobreza de mendicidad. ¿Cómo llegaron ellos a ese estado? 200 años de opresión bajo los romanos, que grabaron impuestos a sus recursos hasta llevarlos a ese estado de pobreza. Hubo un periodo de tanta pobreza que los romanos dieron una amnistía momentánea para que ustedes pudieran
la población, tomar un respiro y poder sobrevivir, salir de las cavernas en las que vivían. Podían recuperarse un poco, únicamente para después volver y subyugarlos. Esa palabra profunda con la que se describe también la pobreza mencionada hace referencia al estado más bajo posible en el escalafón que tú puedas pensar. Y es muy llamativo este contraste, ¿no? Cuando se menciona la generosidad al hablar de una profunda pobreza. Y aquí la palabra literal sería liberalidad. ¿Cómo podemos entender la generosidad o la liberalidad? Pienso yo que con un antónimo. ¿Cuál sería el antónimo? Tacañería. Y no piense que es palabra mía. Pongan en Google, RAE, antónimo de liberalidad y les aparece tacañería. Por si acaso. ¿Cómo fue esto en la práctica? ¿Cómo fue que ellos fueron abundantes en generosidad? ¿Saben cómo es eso en la práctica? Bueno, no hubo en ellos una visión de desprecio hacia los creyentes en Jerusalén, sino más bien, como Pablo los había instruido en Filipenses 2, consideraron a los demás como superiores a sí mismos, como lo es el Evangelio. Ellos vieron a los demás como superiores a sí mismos. Muy parecido a las palabras del Señor Jesucristo, ¿no? Si usted quiere ser el mayor, hágase el menor en medio de ellos. Y vieron cómo Pablo llama a ese tipo de actitud y comportamiento. Pablo lo llama riquezas, ¿no? Porque ellos no solamente fueron abundantes en generosidad, sino que dice que abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos eran pobres materiales, pero ellos eran ricos en generosidad. Es la actitud del corazón que Jesús destaca de aquella mujer que solo dio 2 monedas de cobre y dice, ella dio mucho más que los ricos que estaban en medio de eso. Entonces, hasta aquí podemos ver que un corazón que recibe la gracia de Dios experimenta gozo y lo evidencia externamente en generosidad. El ministerio de dar en el creyente vence las adversidades, nace por voluntad, nunca bajo presión y es supremamente generoso. Esto es lo que lo diferencia del dar del mundo. Y yo les decía al inicio del sermón, me he sentido convicto de pecado por lo que les decía de la ausencia de predicación de este tema y por este asunto. Porque no siempre he dado con gozo y mucho menos de forma generosa. Yo creo que no basta, yo creo que no es suficiente, bueno, yo creo que no es necesario más bien hacer la pregunta directa. ¿Cómo son tus ofrendas? ¿Nacen del conocimiento de la gracia recibida? ¿Con un gozo en tu corazón? ¿Y con generosidad en ello? Me encanta que el ejemplo sea que utiliza Pablo. Me encanta la sabiduría de Dios por medio de Pablo, en realidad. El ejemplo de unas personas en extrema pobreza, en aflicción, que se deleitan en dar. ¿Por qué? Porque el evangelio que ellos creyeron se trata de uno que se despojó de sí mismo, de su riqueza en gloria, para hacerse siervo semejante a los hombres y morir por pecadores que no merecían que murieran por ellos. Entonces el dar es la aplicabilidad del evangelio. Y si no estamos dando de esa forma, hay 2 opciones: o no somos creyentes o hemos endurecido nuestro corazón frente al evangelio. Y aplicaciones. Versículo 5 lo quise tomar como unas aplicaciones. Pablo dice que ellos no dieron como esperaban. Me encanta esto. Sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es parecido:
amar al prójimo. Nadie puede amar a Dios y no amar a su iglesia. Eso es una incongruencia. Tú no puedes ser creyente e ignorar las necesidades bíblicas de la iglesia. Tú no puedes ser creyente e ignorar a tu prójimo. ¿No? Porque muchas veces tenemos y conocemos las necesidades en medio de la casa del Señor. Y eso son las necesidades que tienen que ser cubiertas por la administración de la iglesia, como si fueran unos terceros. Es incongruente entonces decir que nos demos al Señor e ignoremos a su pueblo. ¿Vieron eso? Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Hay una relación cercana entre amar a Dios y amar a la iglesia. No existe una relación con Dios si no existe también evidentemente una relación con la iglesia visible de Dios, a no ser que usted esté en un lugar donde no haya más creyentes. Otra aplicación sería: el dar cristiano glorifica a Dios y no al hombre. El versículo dice que primeramente se dieron ¿a quién? Al Señor. Tu generosidad no debe ser un combustible para tu ego y para tu gloria y tu vanagloria. Me encanta el escenario en Primera de Crónicas capítulo 29. Primera de Crónicas capítulo 29, cuando David está diciendo de que a Salomón su hijo fue Dios quien lo escogió para semejante obra tan grande, que era que la construcción del templo. Y David dice: mira, de mis propios recursos yo he dado para esa obra tan grande que hay que hacer. Y dice en el versículo 5: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Le está diciendo David a su pueblo. Y después David alaba a Jehová y dice en el versículo 12: las riquezas y las glorias proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y miren el versículo 14: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. De lo recibido de tu mano te damos. ¿No? Lo que tú tienes en tu mano te lo depositó otra mano, que es la mano de Dios. Cuando tú te das primeramente al Señor y no das primeramente a los hombres, no cultivas en tu corazón el ego y la vanagloria. Cuando tú comprendes que lo que tú tienes se te fue concedido por gracia, no te jactas cuando das. Otra aplicación: la situación económica no debe ser excusa. No se trata de cantidad, pero la generosidad no debe ser mezquina. Decir que tú vas a diezmar, es decir, vas a dar la 10ª parte de tus ingresos, puede ser una medida financiera saludable. Tú debes manejar tus finanzas con sabiduría. No debe ser tomada a la ligera. Tú quieres decir: bueno, yo quiero dar el 10% de mis ingresos. Pero mis hermanos, el 10% debería ser el piso y no el techo. Deberíamos partir de ahí, no llegar hasta ahí. Porque eso es contrario a abundar en las riquezas de la generosidad. Darnos primeramente al Señor para luego dar a favor de los hombres es una medida que incluye la fe, como la vida cristiana. Miren las palabras de Pablo precisamente al pueblo de Macedonia en Filipenses 4, versículo 19. Filipenses 4, las primeras palabras donde él está diciendo antes del 19, Pablo dice: Pablo está diciendo a los filipenses, versículo 15: sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis,
olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, una ofrenda que nace de la gracia, se da con gozo y con generosidad. Es un sacrificio agradable a Dios. Y dice en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los macedonios, incluyendo a los filipos, que vivían en extrema pobreza, daban con los ojos de la fe, creyendo que recibirían lo necesario en las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Hermanos, el dar en el creyente es un asunto de fe. Cuando tú das porque la nevera está llena, los recibos están pagos y todo está funcionando bien, estás dando con los ojos de la vista. Pero cuando tú das sacrificialmente sin saber lo que muchas veces puede porvenir, eso es incluir la fe. Quiero utilizar una ilustración del pastor MacArthur que me encantó muchísimo. Él cuenta que al terminar la Primera Guerra Mundial hubo muchos huérfanos en Europa y las naciones empezaron a atender a estos niños. Se hicieron orfanatos, se les empezó a dar comida, se les empezó a tratar bien, pero luego de un periodo de tiempo los niños no dormían y comían 3 veces al día y los niños no dormían. Se dieron cuenta que cuando tú eras huérfano, al hablar con ellos, ellos sabían que si hoy tenía, mañana posiblemente no, y les daba miedo dormirse. ¿Qué hicieron? Cuando se acostaban a dormir, pasaba una señora con un carrito y a cada mano les ponía un pedacito de pan de los niños. Y los niños descansaban con la conciencia de que tenían pan para el siguiente día. El creyente debe dar con la fe que al día siguiente el Señor depositará según las riquezas de su gloria para cubrir sus necesidades. Maravillosa esa ilustración, no es mía, como les decía. Pero creo que aplica mucho porque muchas veces medimos nuestro dar con los ojos de ver y dejamos de abundar en gozo y en riquezas de generosidad. Y termino diciendo a los amigos que se hallan esta mañana sin el Señor Jesucristo, que el mismo Señor Jesús dijo que tú no puedes servir a 2 señores. O sirves al dinero o sirves a Dios. Si muchas veces has evaluado tu vida porque eres una persona generosa con tus familiares y con tus amigos, déjame decirte que lo has hecho únicamente por ti. Y la única forma que puedes ser librado de ese tipo de vida en generosidad es por el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Él aún día de hoy dice que todo aquel que va a Él en arrepentimiento y fe, Él nunca lo echa fuera. Ven y experimenta la gracia recibida al creer en el Señor Jesús. Ven y experimenta el gozo al dar, no por opresión ni por obligación, sino porque nazca verdaderamente de un corazón regenerado y nacido de Dios. Ven y experimenta en ser rico en generosidad, no únicamente en cantidad, sino primariamente en generosidad. Amén. Vamos a orar. Dios, Señor Padre, bendito eres con todos nosotros, Señor. Gracias porque, aunque no fue una semana difícil, aunque no fue una semana fácil cuando estudiaba este texto, que taladró muchas veces mi conciencia y mi corazón, Señor. Tu palabra tiene esa intención, santificar al creyente, Señor, porque tú has prometido santificarnos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, porque nos permites entender cuál deben ser las características de nuestro dar como creyente. Primero, mirar hacia la cruz, analizar conscientemente la gracia recibida. Cómo tú no diste el 10% de ti, sino que lo diste todo, Señor. Segundo, que sea con gozo en nuestro corazón, nunca, Señor, movidos por opresión, nunca movidos bajo la manipulación o con dudas para dar. Y tercero, Señor, con generosidad, Señor, considerando las necesidades de los demás superior a nuestras propias necesidades, porque el Evangelio así lo enseña. Damos gracias a tu nombre, Señor, por la enseñanza de esta mañana. Bendito seas, Padre. Amén y amén.